Comienza el informativo. La violencia mancha la campaña presidencial en Brasil. Este jueves, el candidato Jair Bolsonaro fue atacado durante un mitin en el estado de Minas Gerais, sureste del país. El político de 63 años, favorito en las encuestas, fue apuñalado por un hombre que fue capturado minutos después. Según el más reciente reporte médico, Bolsonaro perdió mucha sangre y presentó riesgo vital. Sin embargo, tras 2 horas de cirugía, lograron estabilizarlo. El político se encuentra en una condición grave pero estable y permanece en la unidad de cuidados intensivos. Permanecerá en un hospital entre 1 semana y 10 días. Juiz de Fora, Minas Gerais, sureste de Brasil. Este era un mitin político que adelantaba el candidato a la presidencia por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. El ultraderechista, favorito en los sondeos para los comicios del 7 de octubre, vestía una camiseta amarilla y era llevado en brazos de sus seguidores por una céntrica calle de la segunda ciudad más importante del estado. De repente, fue atacado. Pocos segundos le bastaron a un hombre para ser blanco de la violencia del polémico candidato, quien tras el ataque hizo evidente su dolor y se lanzó a los brazos de sus seguidores. Algunos, sin entender lo que pasaba, caminaron con Bolsonaro en brazos. Cuando reaccionaron, se dieron cuenta de la magnitud de los hechos. Apurados, sacaron al candidato del lugar para que fuera trasladado al Hospital de la Misericordia. Jair Bolsonaro, hijo del político, se pronunció sobre su estado de salud. Jair Bolsonaro sufrió un atentado en Juiz de Fora, una herida con cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios solo fue superficial y él está bien. Pido que intensifiquen las oraciones por nosotros. El cuerpo médico que lo atendió afirmó que el hombre de 63 años padecía una lesión hepática y además sufrió un choque hipovolémico al perder mucha sangre. Los galenos le realizaron un ultrasonido y de inmediato fue ingresado a sala de cirugía. La lesión fue mucho más grave de lo que se pensó en principio. Desafortunadamente fue más grave de lo que esperábamos. La perforación alcanzó parte del hígado, del pulmón y del intestino. Perdió mucha sangre, llegó al hospital con presión de 10/3, casi muerto. Su estado ahora es estable. Oren, por favor. Mientras los médicos trabajaban en mantener estable al candidato, la policía militarizada de Minas Gerais informó que detuvo a un hombre identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 años, al que un grupo intentaba linchar tras acusarlo del ataque. Ya en la sede policial, el hombre afirmó ser el autor de los hechos. De Oliveira ha participado en múltiples manifestaciones contra el presidente Michel Temer y en sus redes sociales constantemente critica el papel de los políticos en el país. Bolsonaro, que también ha sido congresista, ha afirmado en sus discursos que la policía brasileña debe matar a presuntos narcotraficantes y otros delincuentes. Elogia abiertamente la dictadura militar de Brasil y en el pasado declaró que esta debería haber matado a más personas. Los otros candidatos a la presidencia repudiaron el ataque contra el derechista. Al unísono, pidieron que se investigue y dijeron que las disputas deben darse en el campo de las ideas y en las urnas y no en el de la violencia. Y el presidente Michel Temer se unió a la condena del ataque que sufrió el candidato presidencial Jair Bolsonaro. El jefe de Estado calificó los hechos como una muestra de intolerancia y un atentado contra la democracia. Temer deseó una pronta recuperación al político de 63 años. Exactamente, intolerancia. Es intolerancia en la sociedad brasileña. Es intolerable que haya personas falsificando su información durante la campaña electoral. Es intolerable que vivamos en un Estado democrático, con un Estado de derecho y no haya chance de una campaña pacífica, una campaña donde la gente presenta sus ideas. No voten por un candidato. Ese es un gran error. Es un pensamiento retrógrado. Deben votar basados en ideas y votar por las ideas del candidato para mover el país. Digo esto para que no dejemos que este día de la historia pase así. Es un ejemplo infortunado para nuestra democracia. Dejemos que este sea un ejemplo. Dios quiera que Bolsonaro se recupere. Estoy seguro que nada más le pasará. Esperamos que nada serio suceda y que este sea un ejemplo para la gente de la campaña, para que entiendan que la tolerancia es parte de la democracia. Es parte del Estado de Derecho. No tenemos un Estado de Derecho con intolerancia y la intolerancia generalmente proviene de la falta de cumplimiento con la ley y la Constitución brasileña. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también condenó los hechos violentos en los que Bolsonaro resultó herido. En su cuenta de Twitter, Almagro afirmó que la violencia no tiene cabida en un proceso electoral. Condenamos enérgicamente el ataque contra el candidato de elecciones 2018 en Brasil, Jair Bolsonaro, y le deseamos una pronta y plena recuperación. La violencia en la contienda electoral no tiene cabida en democracia. Los debates se dan con ideas, no con intimidación.
Seguimos en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva está cada vez más lejos de la candidatura presidencial. El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Celso de Mello, rechazó este jueves un pedido de los abogados del exmandatario para revertir la decisión del Tribunal Superior Electoral que impide que se presente a las elecciones presidenciales del mes de octubre. La solicitud era la carta principal de los defensores para mantener al líder del Partido de los Trabajadores en la carrera para regresar al Palacio de Planalto. Este es el segundo revés para Lula en el mismo día, pues en la madrugada el ministro Edson Fachin había rechazado otra petición similar de su defensa. Tras las decisiones y según revelaron fuentes cercanas al exmandatario, este estaría dispuesto a renunciar a su postulación. De ser así, Fernando Haddad, actual fórmula vicepresidencial, se convertiría en el candidato del partido para los comicios. Según las mismas fuentes, se espera que Lula da Silva haga oficial su decisión este lunes tras una reunión que mantendrá precisamente con Haddad en la cárcel. A otros temas, macabro hallazgo en México. Las autoridades en el estado de Veracruz informaron de la localización de una fosa común donde se han encontrado hasta el momento 166 cráneos y otros restos humanos. El fiscal estatal afirmó que además se pudo recabar más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros objetos personales de las víctimas. El funcionario instó a aquellas personas que tengan un familiar desaparecido a que se acerquen a las oficinas del ente investigador para tomar muestras de ADN y así poder iniciar el proceso de identificación de los restos. Se han localizado restos humanos de al menos 166 personas. Número mínimo de individuos establecido a partir de la cifra de cráneos localizados en 32 puntos del área de búsqueda. Supervisé personalmente los trabajos en el área de búsqueda, que por razones de seguridad de las personas que hasta ahora continúan en los trabajos de procesamiento, se mantiene en reserva, en donde se han localizado, además de restos humanos, más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como diversos accesorios y artefactos personales. Tormenta política en la Casa Blanca. La publicación de un artículo de opinión contra Donald Trump en el diario The New York Times ha generado tensión dentro de la administración del republicano. Un alto funcionario que permanece en el anonimato habría sido el autor del texto que revela que integrantes del gabinete contemplaron el uso de medidas constitucionales para destituir a Donald Trump. El presidente exigió entregar de inmediato al autor del artículo, al que calificó de traidor. Este artículo anónimo publicado por el diario estadounidense The New York Times ha causado una tormenta en las últimas horas en la Casa Blanca. Según el periódico, un alto funcionario del gobierno, de quien no se conoce su identidad, publicó un texto bajo el título "Soy parte de la resistencia bajo la administración de Trump", en el que se cuestiona fuertemente al presidente. El dilema que no comprende del todo es que muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones. La raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está sujeto a ningún primer principio discernible que guíe su toma de decisiones. Incluso el autor mencionó que él y otros altos funcionarios habrían planteado la posibilidad de destituir al presidente. Sin embargo, aseguró que no quisieron causar una crisis constitucional. La inestabilidad que muchos presenciaron. Hubo susurros de dentro del gabinete sobre invocar la 25ª enmienda, que iniciaría un complejo proceso para destituir al presidente, pero nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Tras la publicación, el republicano arremetió contra el periódico. Trump exigió revelar la identidad del presunto autor del artículo. Aseguró que se trata de un tema de seguridad nacional y calificó como traición las acusaciones en su contra. ¿Existe realmente el llamado alto funcionario de la administración o es solo el fracasado New York Times con otra fuente falsa? Si la persona anónima sin agallas existe, el Times debe, por razones de seguridad nacional, entregarla inmediatamente al gobierno. Traición.
Inmediatamente altos funcionarios negaron ser los autores del artículo, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo, quien se encuentra de visita oficial en la India. No debería sorprender a nadie que el New York Times, un periódico liberal que ha atacado a esta administración implacablemente, haya elegido imprimir tal artículo. Responderé a su otra pregunta directamente porque sé que alguien dirá que no contestó la pregunta. No es mío. El vicepresidente Mike Pence también se pronunció por medio de su director de comunicaciones, quien se refirió al caso en la red social Twitter. El vicepresidente pone su nombre en sus artículos de opinión. El New York Times debería estar avergonzado y también debería estarlo la persona que escribió el artículo falso, absurdo y cobarde. Nuestra oficina está por encima de estos actos de novatos. La polémica se suma a las recientes controversias que han involucrado al magnate en las últimas semanas. Entre tanto, políticos y analistas debaten en las redes sociales sobre quién podría ser el funcionario involucrado. La primera dama de los Estados Unidos respondió a la pieza editorial anónima del diario New York Times que calificó a Donald Trump como colérico, impetuoso e ineficaz como mandatario. Melania Trump asegura que el autor del texto, de quien solo se sabe que ocupa una alta posición en la Casa Blanca, es un cobarde y está saboteando al país. Además, se cuestionó al diario por permitir el anonimato sobre críticas fuertes contra el mandatario. Aún así, la primera dama aseguró que Estados Unidos necesita de una prensa libre y responsable. Las fuentes no identificadas se han convertido en la mayoría de voces que la gente oye en las noticias de hoy. La gente sin nombre está escribiendo la historia de nuestra nación. Las palabras son importantes y las acusaciones pueden llevar a consecuencias severas. Londres y Moscú intercambiaron nuevas acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU por el denominado caso Skripal. Los británicos aseguran que no debe haber duda de que el Kremlin envenenó al exespía Sergei Skripal y a su hija Yulia. La delegación rusa, por su parte, rechazó categóricamente los señalamientos y acusó al gobierno de Theresa May de provocar una histeria antirrusa. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en Nueva York, en donde ha transcurrido esta sesión de emergencia del ente rector de la ONU, convocado por Londres con el objetivo de presentar nuevas denuncias en contra de Moscú, gobierno al que considera responsable por haber lanzado un ataque con armas químicas en su propio país. El cara a cara entre las dos potencias despegó con un enfático señalamiento de parte del Reino Unido. Ante tal comportamiento, la comunidad internacional necesita seguir defendiendo las reglas, normas e instituciones que salvan a todos los ciudadanos de las armas químicas y que los salva en contra de las amenazas y la interferencia. La embajadora británica advirtió además que el Reino Unido recurrirá a todos los mecanismos posibles, incluyendo una circular roja de la Interpol, para llevar a la justicia a los dos sospechosos de cometer el ataque, identificados como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov. Trataron de matar a Skripal. Jugaron con las vidas de la gente en Salisbury. Están en un mundo donde las normas y las ofensas internacionales son invertidas. A su turno, la misión de Moscú ante el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó categóricamente los señalamientos en su contra y acusó a Londres de no apoyar sus investigaciones del caso Skripal. Varias delegaciones piden que Rusia coopere con el Reino Unido, pero creo que debe ser lo contrario. Hemos pedido a Londres que coopere y Londres se ha rehusado. Londres quiere vender esta historia como un objetivo, desatar una histeria antirrusa e involucrar a otros en esta historia. La presidencia del Consejo no dejó pasar desapercibida la polémica y tomó partido del lado del Reino Unido. En vez de aceptar responsabilidad por sus acciones, el gobierno ruso solo ha ofrecido denuncias y acusaciones. Nada. Y solo para distraer sobre su culpabilidad. El debate no ha conducido a acciones concretas por parte del Consejo de Seguridad y las posibilidades de que así sea son limitadas, dado que Rusia cuenta con poder de veto en este órgano. Esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU también ha sido una nueva plataforma a través de la cual la comunidad internacional ha dejado claro su rechazo al uso de armas químicas alrededor del planeta. Desde Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24.
Y desde Londres, el ministro de Seguridad del Reino Unido responsabilizó directamente al presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, ocurrido el pasado mes de marzo. Pese a los pronunciamientos de Rusia, Reino Unido está convencido que Moscú está detrás del envenenamiento en Salisbury. Ben Wallace, el ministro británico para la Seguridad, ha acusado hoy directamente a Vladimir Putin de ser, en sus palabras, el último responsable del ataque con Novichok contra el ex doble agente Sergei Skripal y su hija Yulia. Para Wallace, Vladimir Putin tiene la máxima responsabilidad del hecho porque como jefe de Estado es su gobierno el que controla, financia y dirige la inteligencia militar. Bueno, sabemos que viajaron utilizando pasaportes rusos con esos nombres, con los que han sido acusados efectivamente a través de la orden de detención europea. Sabemos que tienen unos 40 años. Claramente la videovigilancia que hemos publicado hoy muestra imágenes muy claras. Si conoces a estas personas vas a reconocerlas por estas imágenes y si lo haces, donde quiera que estés en el mundo, ponte en contacto con nosotros y dinos quiénes son. Hoy, en las Naciones Unidas, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania dieron la razón al Reino Unido, asegurando que lo más probable es que Rusia esté detrás del atentado en Salisbury. Estados Unidos fue escenario de un nuevo tiroteo. Esta vez el ataque armado se registró en la ciudad de Cincinnati, Ohio. 3 personas murieron y al menos 5 resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego en una sede bancaria. El sospechoso fue abatido por las autoridades. Los tiroteos siguen cobrando vidas en la Unión Americana. Esta vez el escenario fue un banco en el 511 de la calle Walnut, en el centro de la ciudad de Cincinnati. Medios locales aseguran que un hombre intercambió disparos con un oficial en el lobby del Fifth Third Bank. Según testigos, se escucharon más de 8 disparos en la zona, dejando un saldo de 3 muertos y 5 heridos. El tirador fue abatido en la escena. En este momento el atacante ha sido dado de baja. Nosotros también tenemos otras 5 víctimas, de las cuales tienen bastantes heridas considerables, pero 3 de ellos se encuentran de una forma mucho mejor. Es una situación bastante horrible. Medios locales aseguran que una de las víctimas mortales fue alcanzada por las balas cuando entró a una heladería ubicada al lado del banco, a pesar de que la policía y los transeúntes le alertaban de la situación. La persona traía audífonos y no pudo escuchar el llamado. Escuché cerca de 8 tiros. Luego estuve sobre mis rodillas y estuve sobre el piso. Sí, por supuesto, y estos tipos estaban ahí tirados en el piso detrás de las flores. Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo. Aunque la emergencia está bajo control, el Departamento de Policía de Cincinnati pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras avanzan las investigaciones. Y según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el ciclón Florence se debilitó este jueves al bajar sus vientos máximos sostenidos a 165 kilómetros por hora. No obstante, sigue avanzando como huracán de categoría 2 a 1.795 kilómetros al sureste de las Islas Bermudas. De acuerdo con las autoridades, Florence podría debilitarse aún más en las próximas 48 horas. Aún así, se espera que permanezca con categoría de ciclón. Este es el primer temporal de categoría mayor que se forma en la actual temporada ciclónica del Atlántico. Por equivocación, un médico en Bolivia le extirpó un riñón sano a un niño de 3 años. El menor padecía de cáncer en el riñón izquierdo y le extrajeron el derecho. Tras percatarse del error, el doctor tuvo que retirar el segundo órgano que estaba afectado por el tumor. Los padres del paciente y los directivos del hospital presentaron una denuncia contra el médico que realizó esta intervención. El Código Penal boliviano establece una pena de 2 a 8 años de prisión por lesiones en casos de mala praxis. Con tan solo 3 años de edad, Sebastián, niño boliviano, ya había pasado por 6 sesiones de quimioterapia durante 2 meses. Padece de cáncer en el riñón. Con la esperanza de aliviar el dolor por el que atravesaba el menor, fue ingresado a cirugía. Al concluir la operación, la madre se disponía a realizar el pago con el informe médico correspondiente. Y grande fue la sorpresa al enterarse de lo ocurrido. Aquí el papel dice... Le sacaron el riñón derecho. ¿El examen es este? Este es el derecho. Que tenían que sacarle era el izquierdo. Le dije, mire, doctor, ¿qué ha hecho? Sacó el riñón bueno y dejó el malo. Y me dice, espere, viera a verificar. Entró adentro y me dice, he hecho una estupidez, me dice. El riñón equivocado, al creer que era el cancerígeno, fue formalizado para la realización de estudios. Por esta razón, ha perdido toda funcionalidad.
El órgano dañado tenía que ser extirpado de todas maneras y el pequeño ingresó a una segunda operación. Primero nos sacaron uno y a la hora le sacaron el otro. O sea que está sin riñón. Sin riñón. Se instruyó una auditoría interna y externa en el hospital donde ocurrió el hecho. Comenzaron las inspecciones e investigaciones. Tiene que venir un resultado oficial de patología que nos diga las muestras que ustedes nos mandaron para analizar, una corresponde a esto y otra corresponde a esto. Autoridades judiciales podrían iniciar un proceso por el delito de lesiones gravísimas. El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, oriente del país, también advierte sanciones. Las sanciones van desde llamadas de atención, obviamente, y pasan también por hasta suspensiones de los funcionarios. Parlamentarios no se mantienen al margen. Por el contrario, se suman a las exigencias de investigaciones profundas y acciones desde el gobierno del presidente Evo Morales. Quieren apuntarlo como un error. No es un error, es un delito. En nuestra normativa penal es una negligencia médica y tiene que procesarse a los responsables de este hecho. La gente en el país hace colas desde las 2, 3 de la mañana y sin embargo tenemos un presidente del país que tiene una clínica privada acá en La Paz, que se atiende él de forma privada, viaja a Cuba. Se trata de una familia de escasos recursos económicos. La gobernación de Santa Cruz se comprometió a correr con todos los gastos médicos, incluso si surgiera la posibilidad de un tratamiento en el exterior. Sebastián, al quedarse sin riñones, está a la espera de un donante que le devuelva la esperanza de vida. Desde La Paz, Bolivia, Paola Cuentas tendrá informe para NTN 24. Nuevo paro en Nicaragua en contra del gobierno de Daniel Ortega. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otras organizaciones políticas y sociales convocaron a una huelga nacional para este viernes con una duración de 24 horas. Exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de la represión. A través de este comunicado, la Alianza Cívica convocó a un paro nacional para este viernes y con duración de 24 horas. Convocamos a un paro nacional a partir de las 0 horas del día viernes 7 de septiembre hasta las 11:59 de la noche del mismo día. Un paro por la liberación de los presos políticos, entre ellos los miembros de nuestra alianza, Medardo Mairena, Edwin Carcache y Alejandro Centeno. Un paro por el diálogo nacional, un paro por la paz de Nicaragua. El objetivo es exigir a la administración de Ortega la liberación de todos los presos políticos. Nicaragua necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo. Necesitamos vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos, sin persecución y sin estigmatización por pensar diferente y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno. Los organizadores del paro denuncian que el gobierno mantiene detenidas a personas que simplemente salieron a protestar en contra del gobierno. Sin embargo, son acusados de terrorismo y crimen organizado, entre otros delitos. La Alianza Cívica y la Coalición Universitaria informaron que preparan más protestas para los próximos días y que intensificarán sus denuncias ante la comunidad internacional en contra del mandatario y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por lo que califican de masacres. Nicaragua vive una profunda crisis desde el pasado 18 de abril, momento en el que comenzaron las masivas protestas para exigir la renuncia de Daniel Ortega, quien está en el poder desde 2007. Ortega es señalado como responsable de asesinatos y represión en contra de los manifestantes. El mandatario rechaza el adelanto de elecciones presidenciales, la principal solución que piden la sociedad civil y el arzobispado de Nicaragua para salir de la crisis. En entrevista con La Tarde de NTN 24, la exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón instó a la comunidad internacional a tomar acción para ayudar a Nicaragua. Además, denunció torturas a los presos políticos en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Lo que quieren evitar al final siempre llega. Entonces es mejor pasar de la diplomacia preventiva a la acción preventiva. Y yo creo que este es el momento. Ayer que estaban en el Consejo de Seguridad, yo escuchaba diplomacia preventiva. ¿Qué diplomacia preventiva puede haber en un país donde hay 400 personas asesinadas, donde tenés todo este centenar de personas presas, sometidas a torturas, a todos estos vejámenes, con 2.000 personas heridas? ¿Qué diplomacia preventiva puede haber con estas madres nicaragüenses y las madres venezolanas que están unas en el SEBIN y las otras en el Chipote? ¿Cuál es la diplomacia preventiva? Lo que necesitamos son acciones, que tomen acciones y que se pongan a pensar si eso les gustaría que les pase a su pueblo.
Desde que comenzaron las protestas contra Daniel Ortega el pasado 18 de abril, organizaciones civiles y de derechos humanos responsabilizan al gobierno de la represión y asesinatos contra los manifestantes. Revisemos las cifras. El número de personas muertas en este contexto es de 481 personas, según el último reporte de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, publicado recientemente, muy recientemente, exactamente el 4 de septiembre. 322 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, 1.338 personas fueron reportadas como secuestradas. De estas personas reportadas como secuestradas, aún se desconoce el paradero de 1.215, esto según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. El periodo de protestas, ahí lo tienen en pantalla, entre el 18 de abril y el 2 de septiembre del 2018. Y por segundo día consecutivo, pensionados venezolanos vuelven a las calles, exigen al régimen de Nicolás Maduro el pago completo y en efectivo de su mensualidad. Insisten en que es su derecho cobrar a tiempo el dinero por el que tanto trabajaron. Esta vez marcharon hasta la sede del Banco Central en la capital, en Caracas. La lucha de los pensionados venezolanos es en la calle. La mayoría supera los 65 años. Eso no representa un impedimento cuando de exigir sus derechos se trata. Piden la totalidad del pago para cubrir sus necesidades más básicas. No tiene los billetes del Fondo Monetario en la calle y por eso no nos quiere pagar. Nosotros vamos a ir a preguntarle al presidente del Banco Central si lo que yo estoy diciendo es mentira. Si él tiene los billetes, que mañana nos entregue los 450 bolívares. Es más, que me dé un billete de 500 y yo le devuelvo los únicos 50 que he podido sacar. María Acosta es jubilada. Nunca pensó que su vejez la encontraría en las calles tratando de hacer respetar sus derechos. Nosotros estamos pasando la última yo no pensé nunca que mi vejez iba a ser así. Jamás lo pensé. Nosotros nos quitaron la libertad de pasear, la libertad de divertirnos, de cuidar nuestros nietos, de comer. Nosotros comemos lenteja en la mañana, lenteja al mediodía y lenteja en la noche. La señora Acosta también mostró sus zapatos, aseguró que con el dinero de la pensión es imposible comprarse otros. No podemos comprar un par de zapatos porque vale 140 millones. Yo no tengo 140. ¿Quiere que le muestre mis zapatos? Ay, dame acá. Así, mira, mi zapato. Este es mi zapato para caminar. Este es mi zapato. La mayoría de los pensionados han trabajado por más de 30 años al país. Hoy solo exigen respeto y una remuneración digna. Que al menos nos paguen los que nos establecieron el miserable sueldo que tenemos, que nos lo paguen en efectivo. Algunos pensionados señalan que el dinero de la pensión solo les alcanza para comprar las cajas CLAP. Aseguran que los alimentos no son los indicados para mantenerse sanos. Bueno, yo compro una caja de CLAP que me venden, mira, pura harina, arroz, una pasta y un aceite. Ahí no meten una mantequilla, no meten una avena, no meten un alimento, una leche que no sirve. Para el próximo martes, los jubilados y pensionados caminarán varios kilómetros, desde la Plaza Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo, para exigir no solo una remuneración justa, sino también que el pago se haga en efectivo. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Vamos ahora a Argentina. Movimientos sociales se tomaron las calles de Buenos Aires, la capital, para condenar el aumento en el precio del combustible, el gas y otros productos de primera necesidad. Rechazan además las medidas económicas implementadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Cada vez se hace más difícil llenar la heladera para los asalariados, que ven sus sueldos congelados tras paritarias que no condicen con los incrementos de los servicios, ni la suba de los productos de la canasta básica. Y que venga más comida a los comedores, porque no podemos resistir más el hambre. Digo, para evitar los saqueos tiene que haber comida, muchachos. Nosotros no estamos instigando al saqueo para nada, para que quede claro. Por eso nos venimos a manifestar pacíficamente, pero sí con un reclamo muy firme. Que la deuda la tienen con nosotros, con el pueblo. Antes ya no se comía a la noche en las casas. Ahora no se come al mediodía y están viniendo masivamente a los comedores populares. Con cortes en las arterias principales de la ciudad, movimientos sociales protestaron contra las políticas de ajuste económico del gobierno.
y visibilizaron la situación de pobreza que atraviesan. Los está cerrando, está llevando al país a un callejón sin salida y por eso estamos haciendo un llamado al conjunto de los trabajadores, al conjunto de las organizaciones, para ir a un fuerte paro. Tiene que ser inmediatamente a un paro nacional de 36 horas con abandono de tareas para que finalmente se vaya Macri. Nosotros creemos que no hay ninguna condición para que este gobierno siga gobernando. O es el trabajador y sus necesidades, o son los pulpos y los exportadores que se la llevan en pala. Esa es la disyuntiva que está planteada en la Argentina y por lo tanto necesitamos que la clase obrera tome en sus manos estos reclamos y reorganice el país sobre nuevas bases. No va más esta política de Macri. Ante la crisis económica que atraviesa la Argentina, los distintos sectores sociales se están reuniendo con distintas agrupaciones de todo el país para convocar a una huelga nacional de 36 horas para dejar sus tareas de trabajo y de esta manera protestar contra la situación que están viviendo, sobre todo en la de no aumento de los salarios, que ha quedado por debajo de lo que va la inflación de la Argentina. Desde Buenos Aires, este es un informe de Federico Juanto para NTN 24. En Chile, la familia del escritor Pablo Neruda denuncia que la investigación para conocer las causas del deceso del Premio Nobel de Literatura se encuentra congelada por la falta de pago del Estado chileno a los laboratorios que realizan los estudios forenses. Según un grupo de peritos internacionales, Neruda no murió de cáncer, como se señaló en un comienzo, y no se descarta la intervención de terceros. Fue el 25 de abril de 2016 que los restos de Ricardo Neftalí Reyes Basualdo, conocido bajo el seudónimo de Pablo Neruda, volvieron a Isla Negra en el litoral central de Chile tras cumplir una serie de pericias debido a una investigación que buscaba establecer las causas del deceso y que hoy, por una deuda del Estado chileno, está paralizada. Hay un saldo pendiente que no ha sido pagado y por ende también los laboratorios extranjeros no podrían entregar hacer ese informe si el Ministerio del Interior no se compromete con el pago. Y en eso es lo que estamos esperando. Un grupo de peritos forenses internacionales lograron determinar que Neruda no murió de cáncer como se había señalado en un comienzo. De ahí la importancia que este proceso continúe su curso. Neruda no murió de cáncer, no murió con caquexia cancerosa y más aún se encontró la bacteria Clostridium botulinum en la pulpa de un molar de Pablo Neruda. Los familiares del Premio Nobel de Literatura insisten en que debe haber voluntad política para que este caso se esclarezca. Yo creo que si el Estado quisiera valorar realmente el compromiso que tiene, esto lo solucionaría en una semana. En una semana esto se solucione con una carta, con una simple carta, nada más. La voluntad política ahora le doy traslado al Estado para que lo conteste. La familia del escritor sostiene que le han pedido en varias ocasiones al Ministerio del Interior de Chile que pague los saldos pendientes con el objetivo de conocer los resultados de estos exámenes que serán definitivos. El próximo 23 de septiembre, Pablo Neruda cumplirá 45 años de muerto. Sus familiares esperan que de una vez por todas se conozcan las causas del deceso del Premio Nobel de Literatura. Soy Juan Pablo Monsalve. Este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Último minuto. NTN 24. Y mucha atención que hace pocos minutos se registraron 2 temblores en Latinoamérica. El primero se registró en Panamá. Las autoridades informaron que el terremoto tuvo una magnitud de 5.8 y el epicentro se ubicó en la región fronteriza con Colombia, conocida como la zona del Darién. Minutos después se registró otro temblor, pero en Ecuador, muy cerca también, un sismo de magnitud 6.6. El epicentro se ubicó en el Chimborazo, centro del país. Estados Unidos impuso sanciones económicas a varios individuos y compañías que respaldan al presidente Bashar al-Assad en Siria. Se trata de 4 personas y 5 empresas petroleras, químicas y de infraestructura que están basadas en Siria, Líbano y los Emiratos Árabes. Los bienes de este grupo en Estados Unidos han sido congelados y se les ha prohibido el comercio con entidades y particulares de la Unión Americana. Las autoridades aseguraron que seguirán aislando al régimen de Bashar al-Assad por la violencia que emplea contra civiles en su territorio.
El sexo homosexual era castigado con cárcel en la India hasta este jueves. Un fallo de la Corte Suprema desmontó la ley establecida durante el periodo colonial británico. Las calles se llenaron de júbilo y color por la noticia, aunque los grupos conservadores que se oponen a esta medida aún pueden apelar el fallo ante la justicia. Las calles de varias ciudades de India se llenaron de color y ruido como resultado de un fallo unánime de la Corte Suprema que permitió la práctica de sexo homosexual en un país de más de 1.000 millones de personas. Esta marcha de la victoria es por el veredicto de la Corte Suprema. Estamos celebrando, no queremos molestar. Son derechos fundamentales bajo la Constitución que no teníamos ni nos habían querido dar. Estamos celebrando para mostrar lo felices que estamos. Los 5 jueces que integran la Alta Corte derogaron un veto impuesto durante la época colonial británica, conocido como Sección 377, que castigaba hasta con 10 años de cárcel a quienes fueran hallados o se les fuera confirmada la práctica de sexo homosexual. Varios miembros del Parlamento se pronunciaron a favor de la medida y de las libertades personales. Nosotros consideramos esto una falla genética, pero no queremos que se discrimine a nadie o que no se les considere como humanos. La Corte Suprema defendió la igualdad al trato de todos nuestros ciudadanos, ha defendido la dignidad de los individuos sin importar su preferencia personal y ha defendido el valor de la privacidad, que como tal es un derecho que la Corte Suprema sostuvo el año pasado. Esto es sobre la libertad de los indios en una democracia, no es sobre el sexo. Aunque los mismos activistas esperan que este fallo sirva para sostener el derecho a la igualdad entre ciudadanos, reconocieron que hay un fuerte tabú en esa región de Asia. India, Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán son países conservadores y creen que la homosexualidad destruye los valores tradicionales. Desde la colonia solo se despenalizó el sexo homosexual entre 2009 y 2013, cuando volvió a considerarse una ofensa criminal. Se cree que varios grupos en contra de la medida estarían coordinando una acción legal para restablecer el veto. Se agrava la crisis al interior del gobierno francés. El presidente Emmanuel Macron confirmó el cambio de su portavoz luego de la renuncia de 2 ministros en menos de una semana. La salida del portavoz del Eliseo, Bruno Roger Petit, deforma aún más el crítico panorama del círculo más cercano de colaboradores del presidente Emmanuel Macron. Petit fue despedido de su cargo debido a cambios en la estrategia de comunicación de la presidencia, aseguraron fuentes cercanas al Elíseo. La popularidad del presidente Macron comenzó a disminuir antes del verano porque hay un desgaste natural que le sucede a todos los presidentes después de un año en el cargo. Luego estaba el tema de Benalla, que realmente dañó su imagen durante el verano en un momento donde los franceses estaban receptivos a ese caso que saturó los medios. Después de Benalla surgió el problema del ministro de Ecología, que fue el segundo golpe, y sorprendentemente Macron no fue capaz de lidiar con esa crisis. En la última semana, los 12 ministros más populares del gabinete de Emmanuel Macron, el ministro de Ecología y la ministra de Deportes, renunciaron, y para algunos expertos la salida a la crisis que ello ha generado a la imagen del presidente no se ve cerca. Perdieron la hoja de ruta que solía ser una línea de acción clara. Se trataba de integridad, era hago lo que digo. Había mucha certeza en comparación con la situación vaga y confusa que teníamos anteriormente con Hollande. Fuentes cercanas al presidente aseguraron que se avecinan cambios en su gabinete. Lo que no se puede vaticinar es si serán positivos o negativos para su imagen, que sigue cayendo en los sondeos de opinión. Y falleció el actor estadounidense Burt Reynolds a los 82 años en un hospital de la Florida. Nominado al Oscar por su papel de magnate de la pornografía en la cinta Boogie Nights, Reynolds también es recordado por su participación en películas como Deliverance, un oscuro drama rural dirigido por John Boorman. Hace pocos meses se había anunciado que el actor estaría en la próxima película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. En los últimos años, Reynolds había batallado contra varios problemas de salud. Ponemos un punto final a este informativo aquí en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, por supuesto, en nuestra cuenta que es @NTN24. Y recuerde que puede consultar todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.